Charlie, el esposo de Lydia Lozano, en su lecho de muerte, ha articulado una petición extrema a su mujer, un ruego desgarrador que la periodista ha rechazado con una firmeza que hiela la sangre y que está convulsionando el panorama mediático. Porque los testimonios silenciosos de un hospital entero, testigos involuntarios de esta agonía, nos desvelan un drama inaudito donde la compasión parece haberse diluido en el momento más crítico. El hombre que compartió décadas de vida con la conocida presentadora, postrado y debilitado por una enfermedad inmortal que lo consume sin piedad, suplicó a su compañera que no prolongase más su calvario, que le permitiera encontrar la paz en sus últimos alientos. Su voz, un hilo apenas perceptible, se quebró al pedirle a Lydia que cesara con los tratamientos agresivos que, según fuentes cercanas, solo alargaban su tortura, sumergiéndolo en un abismo de dolor interminable. La respuesta de Lydia Lozano, sin embargo, ha dejado a todos mudos. Una negativa rotunda, una decisión que muchos califican de inhumana, que condena a Charlie a seguir encadenado a una existencia de sufrimiento que él mismo clama por terminar, revelando una cara de la presentadora que nadie esperaba. La escena, descrita por el personal sanitario con una mezcla de consternación y respeto por el silencio médico, es de una crudeza que sobrepasa cualquier ficción, una verdad que desgarra el alma. La periodista, siempre al frente de los dramas ajenos, ahora es la protagonista de una tragedia que la coloca en el ojo del huracán moral. ¿Qué fuerza obsesionada impulsa a una mujer a negar el último deseo más básico de su marido moribundo? La petición de Charlie no era un capricho, ni una demanda impulsiva, era el grito desesperado de un hombre que se enfrentaba al abismo y cuya dignidad era lentamente devorada por una enfermedad implacable. El dolor físico, insoportable según los informes confidenciales a los que hemos accedido, había alcanzado un punto de no retorno. No se trataba de rendición, sino de un acto de piedad hacia sí mismo, una súplica para que se respetara su voluntad de trascender este plano sin una agonía prolongada e innecesaria. Los médicos, atrapados en un dilema ético que les ha dejado pétreos, solo pueden ofrecer opciones, pero la decisión final recae en la familia, y en este caso, de manera contundente, en Lydia Lozano. Se cuenta que Charlie, con los ojos vidriosos y la voz apenas audible, intentó explicarle a su esposa que el continuar luchando bajo esas condiciones no era vida, que cada día adicional representaba una burla a su existencia, un castigo que no merecía. Imploró la comprensión de Lydia, su empatía, esa misma que ella tantas veces ha demostrado en pantalla, pero que, en esta ocasión, parece ausente. Su ruego era sencillo y demoledor: no me hagas sufrir más, por favor. Déjame ir en paz. ¿Cómo puede una persona amar tan profundamente y a la vez ser tan implacable con el ser amado? La negativa de Lydia Lozano ha desatado una ola de interrogantes que sacuden los cimientos de la lealtad conyugal. ¿Es acaso una muestra de su profundo amor, una negación a soltar la mano de quien ha sido su compañero de vida durante décadas, un intento desesperado por aferrarse a los últimos vestigios de su presencia en este mundo? ¿O, por el contrario, es una decisión velada por el egoísmo, por el miedo a la soledad, a la realidad de un futuro sin su ancla, o incluso, como algunos murmuran en los pasillos, por un deseo subliminal de control o de una justicia tardía por secretos del pasado, sin llegar a especificar la naturaleza de estos? Nuestros informantes, muy cercanos al entorno familiar, hablan de una Lydia incomunicada, sumergida en una burbuja de dolor y obstinación, incapaz de escuchar razones, de aceptar la voluntad expresa de su esposo. Su mirada, dicen, refleja una lucha interna titánica, pero su postura se mantiene inquebrantable. La periodista, conocida por su intensa emotividad, parece ahora blindada ante la súplica de Charlie, como si una fuerza invisible la impulsara a mantenerlo conectado a la vida, a cualquier precio. La pregunta resuena en cada rincón del hospital: ¿es esto amor, o es tortura injustificable? El ambiente en el hospital es denso, cargado de una tensión que se puede cortar con un cuchillo. El personal médico, profesionales acostumbrados a la cruda realidad de la enfermedad, se encuentra en una situación inédita, observando cómo un paciente es mantenido en una condición que él mismo repudia abiertamente. Los enfermeros y auxiliares, en particular, muestran señales de malestar, incapaces de comprender la rigidez de Lydia ante el evidente tormento de Charlie. Algunos de ellos, bajo la condición de anonimato absoluto, han compartido su consternación por esta situación tan delicada, donde la ética y la humanidad se enfrentan a una pared de negación inexplicable. Los amigos más íntimos de la pareja, aquellos que han sido testigos de su longeva historia de amor, también se encuentran desconcertados. Han intentado acercarse a Lydia, ofrecerle consuelo, incluso mediar, pero han encontrado una barrera impenetrable.
Su tristeza es doble, por la inminente pérdida de Charlie y por la descomposición de la imagen que tenían de Lydia, una mujer a la que consideraban fuerte y compasiva, pero que ahora se muestra indiferente al sufrimiento ajeno más íntimo. ¿Cómo es posible que una relación tan sólida se derrumbe en un acto final de crueldad manifiesta? La noticia, mantenida a duras penas en la esfera privada, ha comenzado a filtrarse como un veneno lento en los círculos mediáticos, aunque aún con velos y eufemismos. Los murmullos de una decisión difícil o una lucha por la vida esconden la verdadera esencia del conflicto, la negativa de Lydia a permitir un final digno y menos doloroso. La opinión pública, que ha seguido la trayectoria de Lydia Lozano con fervor durante décadas, se enfrenta ahora a una imagen desconcertante. La comunicadora, siempre tan transparente y emotiva en pantalla, mostrando sus lágrimas y sus alegrías sin filtro, ahora se esconde tras un muro de hermetismo que levanta sospechas. ¿Es esta la Lydia Lozano que conocemos? ¿Es la misma que defendía la compasión y la justicia en cada una de sus intervenciones? Las especulaciones comienzan a volar, y aunque nadie se atreve a nombrar la verdadera naturaleza de la disyuntiva, la sombra de la inhumanidad planea sobre el hospital. Las redes sociales, termómetro implacable de la sociedad actual, ya empiezan a mostrar las primeras grietas de indignación, con usuarios clamando por la dignidad en el final de la vida. ¿Podrá la periodista soportar el peso de un juicio público que va más allá de lo personal y profesional? Mientras el mundo exterior especula, dentro de la habitación, Charlie se consume lentamente. Su cuerpo, cada vez más frágil, es un campo de batalla contra la enfermedad y contra una voluntad ajena que lo mantiene atado. Los momentos de lucidez son cada vez más escasos, pero en ellos, el ruego a Lydia se mantiene intacto, una letanía de súplicas por el descanso que nunca llega. Cuentan quienes han estado presentes que, en uno de esos instantes claros, Charlie intentó sujetar la mano de Lydia, mirándola con una intensidad que traspasaba el dolor, y le susurró un por favor que resonó como un eco de desesperación en el silencio de la estancia. La periodista, impasible, se limitó a apretar su mano, pero su rostro no mostró la más mínima señal de claudicación. La medicación, destinada a mitigar el dolor, parece haber perdido su efecto contra un sufrimiento tan profundo. Cada respiración de Charlie es una lucha, cada parpadeo un esfuerzo titánico y cada gemido un testimonio de su tormento. Es una agonía visible, palpable, que desgasta no solo al paciente, sino a todos los que lo rodean. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar Lydia Lozano en esta cruel demostración de poder y apego incondicional? El drama de Charlie y Lydia se ha transformado en un cruce de caminos ético de proporciones gigantescas. Por un lado, la voluntad indiscutible de un ser humano de poner fin a su propio sufrimiento, un derecho fundamental que, en muchas legislaciones, está siendo cada vez más reconocido. Por otro, la negativa rotunda de su cónyuge, una decisión que, en este contexto, se percibe como una violación flagrante de esa autonomía personal y del más elemental principio de compasión. ¿Es válido imponer la propia visión de la vida y la muerte a un ser querido que implora el final de su calvario con cada fibra de su ser? Los debates internos entre los profesionales médicos son intensos, aunque silenciados por el estricto protocolo hospitalario. La situación es un testimonio cruel de cómo el amor, en su forma más distorsionada, puede convertirse en una herramienta de control, una cadena que ata al ser amado a una existencia que ya no desea ni soporta. Este escenario nos confronta con la fragilidad de la vida y la complejidad de las relaciones humanas cuando se enfrentan a la prueba definitiva. ¿Estamos presenciando un acto de amor extremo o la manifestación más oscura del egoísmo y la posesión? Lydia Lozano se ha recluido en un silencio abismal, una fortaleza de hielo que la aísla del mundo exterior y de las voces que claman por la dignidad de su esposo. No come, apenas duerme, y sus ojos, hinchados y enrojecidos, son el reflejo de una batalla interna que parece no tener fin. Sin embargo, a pesar de su evidente desgaste físico y emocional, su determinación de mantener a Charlie vivo permanece inalterable. Sus allegados, preocupados por su salud mental, intentan forzarla a tomar un respiro, a salir de la atmósfera opresiva del hospital, pero ella se niega rotundamente. No puedo dejarlo solo, repite una y otra vez, con una voz que, aunque quebrada, no da muestras de flaqueza en su resolución de prolongar esta situación. Esta frase, cargada de una ambigüedad desoladora, es interpretada de diversas maneras. Para algunos, es la expresión de un amor devoto hasta las últimas consecuencias. Para otros, una velada admisión de la responsabilidad que siente al condenarlo a esa prolongada agonía sin piedad. La presión mediática,
aunque contenida por la seriedad de la situación, es una espada de Damocles que pende sobre ella, amenazando con romper su precaria calma. ¿Cuánto más podrá resistir esta mujer bajo un escrutinio tan severo y despiadado? Las horas se arrastran con una lentitud desesperante en la habitación de Charlie. El tic-tac de los aparatos médicos es el único compás de una sinfonía de dolor que parece no tener fin. Su respiración se vuelve cada vez más superficial, sus extremidades más frías, la vida se le escapa gota a gota, y con ella, cualquier esperanza de que Lydia reconsidere su decisión. En esos últimos instantes de conciencia difusa, Charlie volvió a girar su cabeza hacia ella, con una mirada velada que, sin palabras, imploraba por la liberación. Testigos cercanos aseguran que Lydia permaneció allí, a su lado, sosteniendo su mano, pero su rostro era una máscara impenetrable. No hubo caricias, no hubo besos de despedida, solo un silencio abatido y la negación final de un deseo tan básico como la paz. Es un retrato crudo del amor transformado en una prisión de sufrimiento, donde la voluntad de uno se impone sobre el deseo más íntimo del otro hasta el último suspiro. Esta escena ha quedado grabada a fuego en la memoria de quienes la presenciaron, un recordatorio eterno de los límites de la compasión humana. ¿Hay algún punto en el que el amor se convierte en una cruel tiranía? Finalmente, el inevitable desenlace llegó. Charlie exhaló su último aliento, no en paz, sino tras una agonía prolongada y forzada. La noticia, aunque esperada, cayó como un rayo en el hospital y más allá. Lydia Lozano, la mujer que lo mantuvo anclado a la vida contra su voluntad, fue encontrada junto al cuerpo inerte, no con el llanto descontrolado de quien ha perdido a un ser amado de forma repentina, sino con una quietud inquietante, una serenidad que muchos calificaron de macabra. Su rostro, surcado por las lágrimas secas, expresaba un cansancio profundo, pero también una especie de victoria amarga, como si hubiera alcanzado su meta personal. Había logrado su objetivo de mantenerlo con ella hasta el final, sin importar el precio de su sufrimiento, de su dignidad, de su voluntad. La muerte de Charlie, lejos de cerrar el capítulo, ha abierto una caja de Pandora de debates éticos y morales en la esfera pública. Los medios, ahora sí, empiezan a balbucear sobre la difícil decisión de la periodista, mientras las redes sociales arden con comentarios que van desde la compasión hasta la más dura de las condenas. ¿Cómo será juzgada Lydia Lozano por esta última actitud ante el hombre de su vida, su esposo, su compañero? Con Charlie ausente, el silencio en la vida de Lydia se ha vuelto ensordecedor, pero es un silencio distinto, cargado ahora con el eco de una decisión inapelable. ¿Qué resonará en su conciencia en las noches venideras? ¿El recuerdo de los años compartidos o la imagen de su marido suplicando por la paz en sus últimos momentos, una paz que ella le negó con implacable determinación? Fuentes cercanas aseguran que Lydia se ha encerrado en sí misma, procesando una mezcla compleja de duelo, alivio y, quizás, una culpa latente que amenaza con abrumarla y hundirla en el abismo. La sociedad, que siempre la ha visto como una figura fuerte y transparente, ahora la observa con una lente de aumento, intentando descifrar el verdadero significado de su postura. El acto de negarle el descanso a su esposo no solo ha terminado con la vida de Charlie, sino que ha marcado indeleblemente la reputación y la historia de Lydia Lozano, añadiendo una sombra oscura a su legado profesional y personal. Se especula si, con el tiempo, ella misma será capaz de comprender la magnitud de su elección, o si vivirá encadenada al remordimiento de no haber escuchado la voz de quien más amaba. ¿Podrá Lydia Lozano redimirse ante sí misma y ante la opinión pública, o su última decisión será una condena eterna e ineludible? El funeral de Charlie fue un evento cargado de una solemnidad tensas. Los rostros de los asistentes, una mezcla de dolor y curiosidad, revelaban la incomodidad de una situación que excedía los límites de lo personal y lo esperado. Lydia Lozano, vestida de riguroso luto, mantuvo una compostura que muchos interpretaron como frialdad, mientras otros veían en ella el agotamiento de una lucha silenciosa y solitaria. No hubo gestos grandilocuentes, no hubo discursos conmovedores que ensalzaran su amor incondicional, solo la sobriedad de un adiós que carecía de la calidez que se esperaría de una pareja tan icónica y mediática. La mirada de la periodista, perdida en algún punto del horizonte, no buscaba el contacto visual, como si quisiera evitar el juicio silencioso de los presentes, las miradas que intentaban descifrar su enigmática actitud. Las cámaras, aunque respetuosas en el momento del sepelio, no dejaron de captar cada detalle, cada microexpresión, buscando una señal, una pista de lo que realmente se cocinaba en el interior de esa mujer. Los medios, una vez más, se han convertido en el espejo implacable de esta tragedia, reflejando el debate ético que ha generado el final de Charlie. ¿Será este el principio de una nueva etapa de su vida,
¿O el fin de la Lidia Lozano que conocíamos, la mujer de la eterna sonrisa? De vuelta en casa, el hogar que fue testigo de su amor durante tantos años, Lidia se enfrenta ahora a un silencio diferente, un silencio que ya no es el de la espera agónica, sino el de la ausencia definitiva y palpable. Cada objeto, cada rincón, cada recuerdo se convierte en un recordatorio palpable de Charlie, y con ello, de la decisión que ella tomó en sus últimos momentos. Se dice que vaga por las habitaciones como un fantasma, incapaz de encontrar consuelo, atosigada por la memoria de lo ocurrido, por las palabras no dichas y las súplicas ignoradas. Las palabras de Charlie, pidiendo una muerte digna, resuenan en su cabeza como un eco persistente, una banda sonora de remordimiento que no le permite descansar, ni siquiera cerrar los ojos en paz. Los amigos y colegas intentan visitarla, sacarla de su ensimismamiento, pero ella se mantiene esquiva, como si la culpabilidad o el cansancio la hubieran consumido por completo, dejando solo una cáscara vacía. Su entorno más íntimo teme que esta situación la lleve a un punto de quiebre psicológico, un colapso del que le sea difícil recuperarse por completo. La figura pública de Lidia Lozano, siempre ligada a la pasión y la emotividad, se ha visto ahora teñida por una oscuridad inesperada, una sombra de duda que la acompañará por siempre. ¿Podrá la soledad ser su refugio o su más cruel verdugo en esta nueva etapa de su vida? El impacto de esta decisión ha trascendido lo personal, dejando una marca indeleble en la carrera y la imagen pública de Lidia Lozano. La periodista, acostumbrada a la admiración y el cariño del público, se encuentra ahora bajo un escrutinio sin precedentes, un juicio popular implacable. Su profesionalismo, su ética, su propia humanidad son puestos en tela de juicio por una audiencia que no perdona lo que percibe como un acto de crueldad en un momento tan vulnerable. Los debates en los programas de televisión no cesan, analizando cada ángulo de esta trágica historia, y aunque muchos intentan ser cautelosos, la conclusión subyacente es que Lidia Lozano actuó de una manera que choca frontalmente con los valores de la compasión y la dignidad que tanto defendía en su labor. Esto no es una polémica más, no es un mero chismorreo del corazón, es una cuestión fundamental sobre el respeto a la vida y a la muerte, que ha tocado la fibra sensible de millones de personas en todo el país. Su ausencia de la pequeña pantalla, aunque justificada por el duelo, se interpreta también como un intento de escapar del juicio implacable al que se enfrenta sin tregua. La Lidia Lozano, que conocíamos, la espontánea, la llorona, la defensora de los más débiles, parece haberse desvanecido, eclipsada por una figura más sombría y enigmática. ¿Cómo reconstruirá su carrera después de una crisis de reputación tan devastadora y pública? Incluso con el paso del tiempo, las preguntas persisten, flotando en el aire como un miasma tóxico que no se disipa. ¿Por qué Lidia Lozano se negó a concederle a Charlie el descanso que tan desesperadamente buscaba, prolongando su sufrimiento con una tenacidad férrea? ¿Hubo razones ocultas, una lógica retorcida que solo ella conocía, o fue simplemente la manifestación más extrema de un amor mal entendido, un apego tan poderoso que se negó a aceptar la finitud de la vida de su compañero? Este enigma ha calado hondo en la sociedad, provocando reflexiones sobre los límites del cuidado, la autonomía individual y la verdadera naturaleza del amor en sus fases más oscuras y complejas. No hay respuestas fáciles, y quizás nunca las haya, lo que solo aumenta la intensidad de este drama y el interés público por su resolución. Lo cierto es que la historia de Charlie y Lidia, que alguna vez fue un símbolo de estabilidad y complicidad en el volátil mundo de la farándula, ha terminado de la manera más trágica y controvertida posible, dejando tras de sí un rastro de dolor, incomprensión y un debate moral que parece inextinguible. Este episodio ha demostrado, una vez más, que la vida real a menudo supera en crueldad y complejidad a cualquier guión de ficción imaginado. ¿Puede la verdad, incluso la más cruda y dolorosa, ayudarnos a comprender este laberinto emocional sin fin? El futuro para Lidia Lozano se presenta incierto, cargado con el peso de una decisión que la perseguirá por el resto de sus días. Ya no es solo la viuda de Charlie, es la mujer que le negó la paz en sus últimos momentos, una verdad que la define en este nuevo capítulo de su vida. Esta etiqueta, visible o invisible, se ha adherido a su persona de forma indisoluble. Se dice que ha comenzado a recibir ayuda profesional, buscando comprender el torbellino de emociones que la consume, intentando hallar una explicación o, al menos, un camino hacia la aceptación de su elección. Sin embargo, el camino será largo y arduo, pues hay heridas que, aunque cicatricen, dejan una marca eterna en el alma. La historia de amor de Charlie y Lidia,
que antes evocaba romanticismo y estabilidad, se ha transformado en una parábola sobre los límites del apego, la complejidad del duelo y la dolorosa verdad de que el amor, incluso el más profundo, no siempre es suficiente para garantizar la felicidad o la compasión genuina. La sombra de su elección pende sobre ella, un recordatorio constante de que, en el umbral de la muerte, la voluntad de uno puede ser infranqueable o, por el contrario, brutalmente pisoteada por la persona que más se supone que te ama. ¿Qué le depara el destino a una mujer marcada por una elección tan trascendental y controvertida? En la intimidad de su dolor, Lydia libra una batalla solitaria contra los fantasmas de su conciencia. Aunque públicamente se mantenga firme, es imposible que las súplicas de Charlie no resuenen en su mente, cuestionando cada fibra de su ser y cada decisión tomada. Los titulares de los medios, los comentarios en redes, las miradas de compasión o de condena, todo se suma a la carga emocional que soporta sobre sus hombros, una losa que amenaza con aplastarla. Este es el precio de la fama, la cruel exposición de su tragedia personal al escrutinio universal de millones de ojos. Nuestra plataforma se ha hecho eco de innumerables mensajes de apoyo, pero también de duras críticas hacia lo que muchos consideran un acto de incompasión, una traición a la última voluntad de un moribundo que solo pedía alivio. ¿Cómo conciliar el amor que dice sentir con la negativa a aliviar el sufrimiento más atroz de su compañero de vida? Es una paradoja cruel que pocos pueden entender, y que deja a Lydia Lozano en una posición extremadamente vulnerable ante la opinión pública, su propio jurado implacable. La batalla interna es feroz, la externa implacable. ¿Existe alguna redención para un alma que se ha atrevido a desafiar el derecho más elemental de un ser amado, el de una muerte digna y sin agonía prolongada? La historia de Lydia y Charlie, ahora que el telón ha caído sobre su capítulo final, permanecerá como un estudio de caso sobre la condición humana en su forma más brutal y compleja. No es solo un chismorreo de famosos, es una reflexión profunda sobre la vida, la muerte, el amor, la culpa y la imposición de voluntades, un espejo de nuestras propias contradicciones. La decisión de Lydia Lozano, al negarle a su esposo el final que él anhelaba, ha abierto una brecha en la percepción que teníamos de ella, transformando su imagen de comunicadora empática a protagonista de un drama ético de magnitudes inesperadas. Su legado, ahora, estará inevitablemente ligado a esta elección. ¿Cómo se recordará a esta pareja que durante tanto tiempo fue un referente de amor y estabilidad? ¿Se recordará la pasión que los unió o la amarga decisión que los separó, incluso en el umbral de la eternidad y la paz? Este episodio nos obliga a mirar hacia adentro, a cuestionar nuestras propias creencias sobre la compasión y el control en el final de la vida, y la responsabilidad que asumimos con nuestros seres queridos. Es una lección sombría, pero crucial, sobre la complejidad de las relaciones humanas. Hemos aprendido algo de esta tragedia que ha conmovido a todo un país y ha despertado tantas preguntas. Lo cierto es que esta historia no tiene un cierre fácil, ni una moraleja sencilla que pueda ser digerida sin dolor. No hay héroes ni villanos, solo seres humanos enfrentándose a las decisiones más difíciles imaginables, con consecuencias que trascienden lo personal. La negativa de Lydia Lozano a cumplir la última voluntad de Charlie ha dejado una herida abierta, un testimonio de que el amor, en su máxima expresión, puede ser también el origen del más profundo de los sufrimientos cuando se lleva al extremo del control. Su silencio, su obstinación, su férrea resistencia a ceder ante la súplica de su esposo, permanecerán como un monumento a la complejidad de las relaciones afectivas cuando son llevadas al límite de la existencia. La audiencia, que durante años la siguió fielmente, ahora se debate entre la empatía por su dolor y la condena por su acción, por lo que muchos consideran un acto de crueldad. El misterio de sus verdaderas motivaciones sigue intacto, alimentando la conversación y la reflexión sin cesar. Este drama nos recuerda que la vida, incluso la de las figuras públicas más queridas, está llena de claroscuros, de decisiones que, aunque íntimas, resuenan con fuerza en el colectivo. ¿Podrá Lydia vivir con la consecuencia de su elección final, sabiendo que negó la paz a quien más amaba? El dolor y la incomprensión se han apoderado de la historia de Lydia Lozano y Charlie, un relato que ha llegado a su cruel desenlace dejando más preguntas que respuestas y un legado de controversia inevitable. La negativa de la periodista a conceder a su esposo el final digno que imploraba, prolongando su agonía, ha conmocionado al país entero, desvelando una faceta desconocida y controvertida de una de las figuras más queridas de la televisión. Este es el drama más desgarrador que hemos presenciado en años, un verdadero testimonio de cómo las decisiones más íntimas pueden tener consecuencias devastadoras y un impacto público imparable. La verdad, aún incompleta, sigue reverberando en cada rincón del panorama mediático, forzándonos a cuestionar los límites del amor,
la ética y la autonomía en los momentos más oscuros de la existencia. Es una historia que ha destrozado los cimientos de una relación icónica y ha puesto a Lidia Lozano en el centro del huracán mediático más grande de su vida. El drama ha conmocionado a España. Lidia Lozano, la periodista, negó a Charlie, su esposo, el final digno que imploraba, forzándolo a una agonía inhumana. No te pierdas los detalles más explosivos y las revelaciones que te dejarán sin aliento, solo aquí, en este espacio. Permanece atento a Chismeando con Glamour para no perderte ni un solo dato de esta impactante historia. Suscríbete ahora mismo y sé el primero en conocer la verdad completa. Hasta el próximo exclusivo.